Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí se escucha bien, licenciada. Le escucha suave, licenciada. Voy a darle volumen. Ahora, ¿cómo me escuchan? ¿Me escuchan más fuerte? Sí, se te escucha bien. Buenas noches, sí se escucha bien. Gracias, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a esta primera jornada sincrónica de este taller sobre el ofrecimiento, aportación y valoración de prueba en el proceso laboral. Es parte de un itinerario de derecho laboral. Entiendo que ustedes ya tuvieron el primer taller sobre derecho laboral. Esta es la segunda parte, que tiene que ver con la prueba, el momento para ofrecerlo, para aportarlo y a la valoración. Hay algunas aclaraciones que vamos a hacer desde el inicio. Este curso no es evaluado, sin embargo, ¿verdad? Les invito a que pongan todo su esfuerzo, todo lo que uno aprende sirve, es de utilidad, entonces a poner el mejor esfuerzo. No sé cuándo le llegó la convocatoria, este curso ya venía reprogramado. Entonces, si han tenido alguna dificultad para lo del foro, se comunican por favor conmigo. Hoy es el último día para participar en el foro número 1, pero no estoy segura que tanto dejaron las fechas límites. Si no, ustedes me dicen y yo hablo con el encargado, porque entiendo que a algunos sí les llegó la convocatoria un poco ya, o hace muy poco o recientemente. Bien, mi nombre es Daisy Marina Ábrego de Portillo. Soy desde el 2010 colaboradora de la Sala de lo Constitucional en el área de amparos. Desde el 2013 jueza suplente laboral del segundo laboral y he suplido en diferentes juzgados laborales de San Salvador. Desde el 2018 soy jueza interina en el juzgado primero de lo laboral de San Salvador. Y en cuanto a mi formación, digamos lo relevante, tengo la maestría en estudios judiciales de la Escuela Superior de Economía y Negocios de CEN, la Universidad Matías Delgado y la UNICAE de Santa Ana, que fueron 3 universidades que estuvieron juntas en este esfuerzo de la maestría. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estoy a la orden. Cualquier inquietud que ustedes tengan, les voy a escribir también mi correo. Y la aclaración que yo siempre hago desde el inicio, este es un esfuerzo académico. Hay algunos jueces que dicen, mira, está adelantando criterio, puede adelantar criterio, pero por eso es importante aclararles, yo no lo veo así, nunca lo he visto así. Este es un esfuerzo académico y qué bueno que sean jueces los que comparten muchas veces estos temas para que ustedes tengan los criterios. Yo voy a esforzarme por darles el criterio mío en muchos temas, los demás criterios, y que ustedes saquen sus conclusiones, porque no somos infalibles, puedo estar equivocada, pero ponerles como en el tapete las diferentes opciones o criterios que tienen los jueces. Y yo sí creo que es necesario que se sepa la línea de cada juez, la línea jurisprudencial. Yo siempre les comento un libro que se llama El Derecho de los Jueces, de Diego López Medina, un colombiano, y él siempre hace énfasis en que es necesario saber en qué línea va un juez, cuáles son sus decisiones trascendentales, porque eso también es un control de corrupción. Si, por ejemplo, un juez siempre va en una línea y de repente se aparta, debe decir por qué se aparta. Entonces, yo le doy mucho valor a la jurisprudencia y ustedes lo van a ver en estas jornadas sincrónicas que van a ser este día y el día jueves también de 7 a 8 de la noche. Y nos vamos a ver, afortunadamente está semipresencial porque he tenido cursos que son totalmente en línea, pero vamos a tener la oportunidad de conocernos el martes 19. Ese día será la jornada todo el día de 8 a 4 en la sede del CNJ, entiendo, de San Miguel. Así que por ahí nos vamos a ver. Solo me permiten un momentito.
Bien, y como les decía, trataré, pues me esforzaré para explicarles los criterios que sobre el tema probatorio hay en el juzgado donde yo estoy, en los diferentes juzgados, en las cámaras, incluso en la sala, cuáles temas son de doctrina legal y todo eso. Entonces, es un grupo muy variado. Estuve viendo la convocatoria, que entiendo que hay de la PDH, de la PGR, de la Fiscalía, de los juzgados laborales, juzgados con competencia mixta. Entonces, pues les agradezco el esfuerzo que hacen a esta hora por conectarse y refleja pues el interés que tienen de no solo, yo siempre les comento, no solo es de conocimiento, sino que de aplicación, y por eso trataré de esforzarme en que sea bastante práctico este curso. Se denomina ofrecimiento, aportación y valoración de la prueba en el proceso laboral. Son diferentes etapas y ya vamos a ver, es relevante saber cada una de las etapas por las consecuencias que hay y el principio dispositivo hasta dónde llega en cada una de las etapas. Vamos a analizar todos los diversos medios de prueba en el proceso laboral desde la perspectiva de la aplicación supletoria al Código Procesal Civil y Mercantil y la posible aplicación de cargas probatorias dinámicas. Si ustedes ven los primeros dos foros, van más o menos en esa línea, comenzando con la base constitucional, que es de la que vamos a hablar ahora y es de la que trata el foro número 1. Y vamos a ver el tema de aplicación supletoria. Es importante tener en cuenta que el Código Procesal Civil y Mercantil ha sido pensado para derecho patrimonial, para derecho civil o para derecho mercantil. ¿Lo puedo aplicar? Claro que lo puedo aplicar a un proceso laboral, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro Código de Trabajo ya cumplió 50 años y hay mucha normativa que es preconstitucional. En el tema de la prueba son muy pocos artículos y es sumamente necesario la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, no me voy a traer todo lo del Código Procesal Civil y Mercantil. Por ejemplo, hay ciertas reglas puntuales y me voy a adelantar, pero para que lo tengan en cuenta. La prueba documental, por ejemplo, en el Código Procesal Civil y Mercantil la debo ofrecer con la demanda y con la contestación. Dentro del proceso laboral no se exige el ofrecimiento desde el inicio. En el tema de peritos, en el Código de Trabajo me exige que sean 2. En el Código Procesal Civil y Mercantil dice que basta con 1. En la prueba testimonial, bueno, me exigen que lo proponga desde el inicio, ¿verdad? En un juicio civil y mercantil, que lo ofrezca. Y deben ser testigos nominados. En el Código de Trabajo no me exige eso, me exige un famoso cuestionario que ya vamos a ver qué tan útil es o no, pero igual se exige. Entonces, no hay necesidad de nominarlos. Vamos, sí se puede nominar si uno lo quiere hacer, ¿verdad? Pero hay una etapa probatoria puntual donde ofrezco todo, entonces es diferente. Entonces hay un principio que se llama mutatis mutandis, cambiando lo que se deba de cambiar. ¿Voy a aplicar el Código Procesal Civil y Mercantil? Sí lo puedo aplicar, pero siempre y cuando tenga en cuenta que el Código de Trabajo pone ciertas restricciones antes de aplicarlo. Y establece el artículo 602 del Código de Trabajo. En los juicios y conflictos de trabajo se aplicarán, en cuanto fueren compatibles con la naturaleza de estos, las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles que no contraríen el texto y los principios procesales que este libro contiene. Ahora ya no estamos hablando de un Código de Procedimientos Civiles, ya sabemos que tenemos el Código Procesal Civil y Mercantil, pero aquí dice, mire, siempre que no se oponga a lo que se establece en el Código de Trabajo, a los principios de derecho laboral, estamos ante derechos sociales. Entonces, lo del mutatis mutandis, cambiando lo que se deba de cambiar, ¿verdad? Eso es como algo fundamental que debemos tener en cuenta en el tema probatorio, y ya van a ver en las lecturas, está un tema de la perspectiva la prueba en el derecho civil o el derecho mercantil y en el derecho laboral.
Es importante mencionar que en el derecho laboral, en los procesos laborales, normalmente, porque no estoy hablando que siempre, pero generalmente se comienza con una gran desigualdad. Está acá el trabajador y acá está la parte empleadora. El código todavía dice patrono, sin embargo la OIT menciona que la palabra correcta es hablar de empleador o empleadora. Entonces, en un proceso civil o mercantil, normalmente hay igualdad. Claro, es un decir porque, por ejemplo, cuando una persona natural se enfrenta a un conglomerado de bancos, es diferente, pero normalmente se parte de igualdad. En el derecho laboral es bien difícil, por eso es que hay muchas presunciones a favor del trabajador. Imagínense quiénes llevan testigos. ¿Quiénes pueden ir a servir de testigos en un proceso laboral? Normalmente, si llegan de testigos, es o porque los despidieron juntos y entonces ya no tienen nada que perder, o es un directivo sindical que tiene fuero. Pero de lo contrario, es bien difícil para la parte trabajadora llevar testigos. Para el empleador no. Es más, le puede decir, mire, no es lo correcto, pero se ve y uno lo nota cuando es un discurso aprendido, cuando dice, mire, usted tiene que ir a decir esto. Un abogado muy bueno en un contrainterrogatorio vota la declaración, pero a lo que voy es que para un trabajador es más difícil el tema de la obtención de la prueba. Y por eso es que el Código de Trabajo establece una serie de presunciones a favor de los trabajadores. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien. Y antes de hablar del derecho a la prueba y de todo el tema probatorio, yo sí creo importante que partamos de la Constitución. De donde yo parto, ¿verdad? De la Constitución. En la lectura que está para el foro de este día, la inconstitucionalidad 40-2009, se refería a la ley de la garantía de la propiedad y posesión regular de inmuebles, algo así se llama la ley. Una ley de muy pocos artículos en los cuales la sala le dice al juzgador, mire, usted debe integrar el derecho, aplicación supletoria, no se quede solo con la ley, interpretación conforme a la Constitución, y establece una serie de parámetros. Y esta inconstitucionalidad desarrolla el derecho a la protección jurisdiccional. Y es importante aclararles que en la Constitución hay derechos explícitos y hay derechos implícitos. Si, por ejemplo, vemos en el artículo 2, habla que tengo derecho a la vida, al honor. Se lo voy a leer. Esos son derechos explícitos. Dice, toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión. Y aquí viene la última partecita que dice, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Vamos con el inciso segundo, dice, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Y ahí nos dio un catálogo de derechos. Derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo. Pero vemos un derecho que dice a ser protegido en la conservación y defensa de los mismos. De aquí es donde parte la Sala de lo Constitucional en esta Inconstitucionalidad 40-2009 para decirnos, miren, hay un derecho a la protección de todos los demás derechos. Y es el derecho a la protección jurisdiccional y ojo, que también hay derecho a la protección no jurisdiccional. Ya vamos a ver al final que hay solo, creo que, según mi criterio, un elemento que no tendrían la protección no jurisdiccional, pero todo lo demás sí lo tiene.
Entonces, antes de llegar al derecho a la prueba, la protección jurisdiccional, nos dice la Sala de lo Constitucional, tiene varios rubros que forman parte. Es decir, para proteger esos derechos hay 4 elementos o 4 rubros que los jueces debemos respetar. El primero, el acceso a la jurisdicción. ¿Qué quiere decir de eso el acceso a la jurisdicción? Que ante la duda, lo más favorable, si tengo dudas si admitir o no admitir, tengo que admitir. Esa es la clave en pocas palabras de lo que dice la sala en cuanto a acceso a la jurisdicción. No implica admitir cualquier cosa, no implica admitir si no se cumplen requisitos esenciales. Pero ante la duda, debo admitir. Esa es la clave. No puedo usar, yo siempre les digo, en el derecho laboral está el principio indubio pro operario, pero muchas veces usamos el indubio pro juez o indubio pro colaborador. Este caso está muy feo. Le voy a hacer prevenciones de tal manera que esto no pase, que no llegue, que nunca me puedan evacuar esas prevenciones. Yo sé que muchos de ustedes han visto esos casos. Espero que nadie lo haya hecho, pero se da mucho en los juzgados, en las cámaras. Entonces, no, lo más favorable, no para admitir, lo más favorable para batearme esto y no conocer. Y esa es la realidad. Y en parte, yo siempre lo digo, tiene una explicación porque también a nosotros como jueces nos miden por lo que sacamos. Improponibilidades, inadmisibilidades, sentencias, inadmisibilidades. Entonces, nos miden los rechazos. Entonces, de alguna manera, no es que nos van a premiar por admitir, pero si somos respetuosos de la Constitución, la primera parte de la protección jurisdiccional es el acceso a la jurisdicción. La segunda parte, o el segundo elemento, que ustedes lo van a leer ahí en la Inconstitucionalidad 40-2009, es el derecho a un proceso constitucionalmente configurado o debido proceso. Ya vamos a ver ahorita que de ahí se parte en otra subdivisión. Pero entonces estamos hablando de protección jurisdiccional, primer elemento, acceso a la jurisdicción en caso de duda, lo más favorable para admitir. Segundo elemento, el debido proceso o proceso constitucionalmente configurado. El tercer elemento, el derecho a una resolución de fondo motivada y congruente. Ojo que en esto la sala ha sido clara que no necesariamente para que esté motivada es porque tenga 30 páginas, 20 páginas, a veces mucho relleno, cosas que ni tienen nada que ver con el proceso. Entonces, no, lo que dice es que se debe entender, debo tener claro cuáles son los fundamentos que utilizó el juez para llegar a esa decisión. Aquí ya no se vale aquello de, y con base en los testigos, sí, pero ¿por qué le cree usted a los testigos o por qué no les cree? Es decir, ya no aquello holístico de, y con base en la prueba condeno o con base en la prueba absuelvo, sí, pero vaya diciéndome que tiene que motivar y tiene que ser congruente. Todo lo que me pidieron debo resolver. Incluso en la Constitución establece que para el tema de derecho laboral, si hay derechos irrenunciables, también me puedo pronunciar y no se rompe el tema de la congruencia. Bueno, entonces decíamos protección jurisdiccional, acceso a la jurisdicción es el primer elemento, derecho al debido proceso o proceso constitucionalmente configurado es el segundo, el tercero es una resolución de fondo motivada y congruente, y la cuarta es la ejecución de las resoluciones. Yo no quiero ganar un proceso para tener de adorno la sentencia en mi casa y ponerla en un marco. Yo quiero que se ejecute, que se cumpla lo que ahí dice. Si es un proceso laboral en el tema privado, en la empresa privada, que me paguen mi indemnización, que me paguen mi aguinaldo, mis vacaciones. Si estoy en el sector público y me ordenan el reinstalo, la condena, entonces que me reinstalen, que eso se cumpla, que eso se ejecute. Aquí está, a mi parecer, la diferencia con la protección no jurisdiccional.
Porque, por ejemplo, vamos al Tribunal de Servicio Civil, por ejemplo. Es un ente administrativo, aunque se llame tribunal, no puede ejecutar. Si, por ejemplo, el Tribunal de Servicio Civil pone una multa, tiene que ir donde el juez para ejecutarlo. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, recapitulando, protección jurisdiccional tiene 4 rubros: acceso a la jurisdicción, debido proceso, resolución de fondo motivada y congruente, y la ejecución de las resoluciones. Y por eso es tan importante en el tema de ejecución de las resoluciones las medidas cautelares. Las medidas cautelares son fundamentales, y ya que estamos hablando de la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil, si ustedes buscan en el Código de Trabajo no van a hallar medidas cautelares. Pero se puede aplicar, la mayoría de jueces laborales ya lo estamos haciendo de hace ratitos, porque eso no garantiza, ¿verdad?, las resultas de los procesos. Bien, ahora vamos ya llegando al tema probatorio. Les dije los 4 rubros de la protección jurisdiccional. El segundo es el debido proceso o proceso constitucionalmente configurado. Este también comprende 4 elementos. La primera es el derecho de audiencia. ¿Con qué amarra el derecho de audiencia la Sala de lo Constitucional? Con las notificaciones, con los actos de comunicación, con las citas, pero principalmente el emplazamiento. Las citas, las notificaciones, que estén bien hechas. Entonces, el derecho de audiencia lo voy a vincular con notificaciones bien hechas, que las personas tengan la capacidad, se enteren del proceso y puedan entonces llegar y participar. Entonces, lo primero es el derecho de audiencia. El derecho de audiencia, dijimos, tiene que ver con actos de comunicación, que yo pueda tener conocimiento. Aquí ya no se vale aquello de que por tablero, aquí ya no se vale que por edicto. Sí lo permite la sala, las notificaciones por edicto, pero habiendo agotado, he pedido informes al Registro Nacional de las Personas Naturales, he pedido informes a las instituciones que yo considero que pueden proporcionar una dirección a efecto que una persona reciba notificaciones. Y solo cuando he agotado todo eso, entonces me puedo ir a un edicto. Entonces, lo primero, como parte del debido proceso, garantizar el derecho de audiencia. Ahora vamos a entrar ya al derecho de defensa. Dentro del derecho de defensa, implica el tema de la igualdad de armas, la contradicción y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes, que es lo que vamos a leer en esta lámina. Entonces, dentro del derecho de defensa viene el tema probatorio. El tema probatorio, entonces, es parte del debido proceso y es parte del derecho a la protección jurisdiccional. No es cualquier cosa el derecho a probar. Es parte, un derecho fundamental, es un derecho constitucional que lo derivamos del artículo 2 de la Constitución y del artículo 11 que habla también del debido proceso. El artículo 11 y el artículo 12 también de la... No, perdón, el 12 es de la... Aquí está. El 11, ninguna persona puede ser privada de derecho a la vida, a la libertad o cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes. Aquí tiene que ver derecho de defensa y derecho de audiencia. Luego, el tercer elemento es la presunción de inocencia. Y finalmente, perdón, el derecho a recurrir. El derecho a hacer uso de los recursos que considere necesarios. Entonces vamos a leer esta lámina que habla del fundamento constitucional. Dice, inconstitucionalidad 40-2009. El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa garantiza a las partes la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses. Consiste, pues, en el derecho a que la prueba pertinente, propuesta en tiempo y forma, sea admitida por los tribunales. Perdón. En ese sentido, no se trata de una facultad omnímoda que permita valerse ilimitadamente de cualquier medio de prueba en cualquier tiempo ni para cualquier objeto, sino solo los que sean pertinentes. Lo que significa
que se trata de un derecho de configuración legal, cuyo ejercicio ha de someterse a los requisitos de tiempo, forma, pertinencia y utilidad establecidos por las leyes procesales. Es decir, ¿es un derecho fundamental? Sí, es un derecho fundamental, tiene rango constitucional. El derecho a igualdad de armas, el derecho a contradicción, el derecho de probar, es parte del derecho de defensa, es parte del debido proceso y es parte del derecho a la protección jurisdiccional. Pero no es derecho absoluto. No es que, bueno, entonces como es un derecho fundamental, entonces tienen que respetármelo y cuando quieran. No, tengo que someterme a lo que la ley me establece como requisitos. El momento de ofrecerlo, qué es lo que puedo ofrecer. No puedo vulnerar derechos fundamentales. Y eso me convierte ya en una prueba ilícita. No puedo usar cualquier cosa. Siempre les comento este caso. Por ejemplo, ya han habido como 3 casos, pero el primero que se dio fue de una profesora que tenía una USB personal y ahí tenía unas fotos en traje de baño. Unos estudiantes la agarran y dicen, mire, imprimen la foto y dicen, mire, esta profesora exhibiéndose. Y le quitan su trabajo. Entonces, primero, esa prueba es ilícita y ¿quién les dio permiso de utilizar un dispositivo que es de uso personal? Y ojo que ya vamos a ver cuando veamos la prueba tecnológica y cómo ofrecerla, las diferentes maneras de que podemos proporcionar, cómo puedo, un correo electrónico, una captura de WhatsApp, todo eso lo vamos a ver, pero creo que eso lo vamos a ver hasta el martes ya en la presencial. Me estoy adelantando, pero ¿qué es lo que quiero que nos quede claro? Y yo sé que muchos de ustedes lo manejan y lo saben. No cualquier cosa voy a admitir de prueba. No en cualquier momento me van a ofrecer la prueba cuando les dé la gana. Debemos respetar el marco legal. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Algo sumamente importante que debemos tenerlo claro porque hay límites en cada etapa y de cada medio probatorio vamos a ir viendo la proposición, la admisión, la producción y la valoración. Estas son las etapas. La proposición o el ofrecimiento, por ahí el código todavía dice la promesa. Y ojo que vamos a aprovechar estas jornadas porque ahorita nosotros como jueces laborales, bueno, como juzgados laborales estamos con los procesos abreviados. Es una reforma bastante reciente, de marzo de este año. Todavía creo que vamos un poco ensayo y error con los criterios, pero en el tema probatorio vamos a ver que cambia mucho de lo que se viene manejando en el proceso que antes se llamaba ordinario, hoy se llama proceso común. Y el que excede 3 salarios mínimos es proceso común, el que es menos de 3 salarios mínimos es proceso abreviado. Para que nunca se me olvide, y esto lo copié de una jueza civil y mercantil que también es experta y he aprendido mucho con ella, la licenciada Judith Maza, habla de aprendernos estas etapas de la actividad probatoria como PAPA, P de proposición, A de admisión, P de producción y A de análisis o valoración. PAPA. Lo que propongo. Yo debo decir cuál es el objeto de esa prueba. No puedo decir, bueno, entonces, y es un error que se comete mucho. Lo que yo pretendo probar con el testigo es, y copio toda la demanda. No necesariamente voy a probar todo con un testigo, pero por ejemplo con las presunciones que están a favor del trabajador, es valioso, por ejemplo, el solo hecho de probar la relación laboral que trabajaba para una persona. El hecho de probar el cargo de la persona que despidió, que sí tiene facultades de decisión, que sí administra personal. Entonces, desde que yo propongo la prueba, debo decir qué es lo que pretendo probar. Y ahí nos regimos siempre, lo vamos a ver ya cuando vayamos viendo cada medio de prueba, por las reglas que establece el Código Procesal Civil y Mercantil,
Debe ser prueba pertinente, debe ser prueba útil y debe ser prueba lícita. Entonces, debe guardar relación con, con la pretensión y, si soy el demandado, con lo que estoy contestando, debe guardar relación. Miren, de repente uno ve escritos de unas demandas muy bien hechas, muy bien elaboradas, en las cuales uno dice, uy, todo lo que cuentan, ¿verdad? Despidieron al trabajador, el tema, y yo siempre les digo, en los procesos laborales, si ustedes están en juzgados laborales o con competencia mixta, pero tienen conocimiento de procesos laborales, que no debemos desubicarnos, porque no tienen solo que ver con el tema de una indemnización, sino que es un tema de dignidad. Vemos, por ejemplo, en muchas conciliaciones, le están ofreciendo lo que tal vez para mí considero que es una medida buena. Están ofreciéndole un buen porcentaje de la indemnización que le correspondería. Pero dice el trabajador o la trabajadora, no, es que yo lo que quiero es que se compruebe que me despidieron de forma injusta, que yo no cometí las faltas que ahí dice. Entonces, es un tema de dignidad, no es solo un tema económico, no es solo un tema de dinero. Entonces, de repente uno ve las demandas muy bien hechas o la contestación de la demanda muy bien hechas, casi que lo convencen a uno, pero cuando vemos las pruebas raquíticas no me presentan nada o me presentan pruebas que no tienen que ver. Miren, de repente a veces alegan excepciones. Es que abandonó el trabajo el trabajador o faltó injustificadamente por más de 2 días. Y me vienen a probar que estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas. O sea, tiene que la teoría del caso, cuál es la pretensión y cómo lo voy a probar, cuál es la excepción que estoy alegando y cómo la voy a probar. Entonces, es un tema fundamental el de la proposición, porque tiene que ver, para que sea pertinente, tiene que ver con lo que estoy alegando, tiene que ver con lo que estoy diciendo en mis escritos, tiene que guardar relación. Luego viene el tema de la admisión. ¿Se puede rechazar prueba? Sí, se puede rechazar prueba que sea totalmente impertinente o que sea ilícita. Yo tuve un caso, por ejemplo, de una trabajadora de una empresa de estas de limpieza. Cuando viene el empleador, dice, mire, yo la despedí por esta carta que mandó al Seguro Social. Ustedes saben que el Seguro Social puede hacer inspecciones, igual que el Ministerio de Trabajo. El Seguro Social hace algunas inspecciones, por ejemplo, cuando no se está cotizando o hay alguna anomalía. Entonces, la trabajadora había presentado un escrito, pero eso es confidencial. Eso no tenía que salir de ahí. ¿Cómo tuvo conocimiento el empleador o el patrono? No lo sé. Entonces, cuando me presenta la nota, no la rechazo de un solo, pero le digo, ¿cómo tuvo usted conocimiento de esto? Se va al Seguro Social tratando de revestir de licitud su prueba y el Seguro Social le dice, esa es información reservada, eso no se lo puedo dar. Llega y dice, mire su señoría, no le puedo presentar porque dicen que es información reservada y yo lo obtuve porque alguien lo puso en Twitter. Obviamente eso es ilícito. Entonces, el tema de los videos, de estar grabando a la gente, cuidado, porque no todo puede pasar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho, bueno, el tema de la proporcionalidad, ¿verdad? De todo esto, de hasta dónde no me van a estar grabando, hasta en el baño. Entonces, ojo que los jueces, hay muchos jueces que les da como más miedo rechazar la prueba y ya vamos a ver que cuando rechazo una prueba no hay recurso, pero después si pierdo el proceso puedo irme en apelación por eso. Pero este es un momento bien importante porque a partir de aquí, y ojo con lo que les digo, cuando yo ya admito la prueba, ya no es la prueba del trabajador ni la prueba del patrón,
es la prueba del proceso. ¿Y por qué les digo esto? ¿Qué es lo que hacían aquí en San Salvador muchas empresas grandes de estos call centers y todo? Pedían la declaración de parte contraria del trabajador. Llegaban los abogados de las empresas y cuando el trabajador llegaba, decían, mire, desisto, ya no quiero interrogar. Y lo hacían más que todo por las consecuencias que ya vamos a ver más adelante, aunque creo que ya las conocen, de cuando no llego a la declaración de parte contraria. Porque entonces se tiene por cierto los hechos. Entonces lo hacían solo para ver si no llegaban. Pero si llegaban, no convenía que hablaran mucho, entonces decían, no, ya no lo quiero interrogar, deme mi documento, me voy a retirar. ¿Qué pasó? Y les dije, miren, esto ya no podemos seguir, es como una burla a las personas. Entonces, entre audiencia, y les dije, bueno, estamos aquí para iniciar la audiencia de declaración de parte contraria del trabajador que lo ha pedido el licenciado fulano de tal. Licenciado, puede comenzar. Entonces me dice, mire, yo desisto. Y entonces le digo, bueno, pero ¿con base a qué desiste? Por el principio dispositivo. Porque es mi prueba y yo la ofrecí, pero ya no la quiero. Entonces le digo, no, momento. Y por eso es importante saber cada etapa. Aquí en la proposición hay de ese gusto. Ahí ve usted qué quiere presentar. Esto me conviene, esto no me conviene, esto lo descarto, esto lo quito, me quedo con la prueba ABCD. Ahí en la proposición. Cuando ya la prueba está admitida, ya no es su prueba. Es prueba del proceso. Y hay un principio de la comunidad de la prueba. Puede ser. Por eso es que hay que pensar muy bien qué es lo que vamos a ofrecer. Porque puede ser que esa prueba que yo pensé que me iba a favorecer, al final me afecte y sirva para la contraparte, pero es el principio de la comunidad de la prueba. Entonces, ojo, que ya admitida, ya es prueba del proceso. Entonces, en ese caso le preguntaba a la contraparte, le dije, bueno, en este caso, no sé ustedes qué dicen, y a veces en la Procuraduría, hay que decirlo, lleva más del 95% de los casos que se llevan a los juzgados laborales. A veces también para el trabajador el hecho de estar en un estrado, de estar declarando tampoco es algo bonito. Entonces, no, yo no me pongo el desistimiento, vale, no hay problema. Entonces, eso ha hecho que creo que lo repiensen más para ese tipo de prueba que se pide solo como que es un juguete, ¿verdad? Entonces, ojo, que desde que se admite como prueba, es prueba del proceso, ya no es la prueba del trabajador ni es la prueba del empleador. Luego viene el tema de la producción. ¿Cómo se va a producir esa prueba? Normalmente estamos hablando de producción cuando hacemos ya audiencia de declaración de parte, de propia parte, de parte contraria o declaración de testigos. El tema de la prueba electrónica, podemos incluso hacer uso de una audiencia, una navegación en internet, la prueba pericial. Nosotros normalmente tenemos temas de peritos grafotécnicos cuando llegan a los finiquitos y dicen, no, mire, esa no es mi firma. Entonces, el momento de la producción de la prueba. Eso es importante. Saber cuándo pedir audiencia y cuándo no, cuando presento, por ejemplo, un video, todo eso lo vamos a ver cuando vayamos viendo cada uno de los medios de prueba el próximo martes. Y finalmente, el análisis o la valoración de la prueba. Esto quiere decir cuando ya el juez tiene todo el catálogo y ojo que en esto hay un criterio que es importante que ustedes lo sepan, que es el de inmediación. El tema y ha dado bastantes problemas por tanto cambio. Entonces, de repente, si yo recibí la prueba y toca poner la sentencia, pero de repente está otro juez. En los juzgados laborales, ustedes saben que había personas bastante mayores, por lo menos aquí en San Salvador, entonces prácticamente hubo un cambio en todos los juzgados. Y después hubo más cambios, entonces de repente habían testigos
que ya los habíamos recibido, pero de repente viene otro juez, entonces hay que volverlos a recibir porque la Cámara es del criterio que se debe respetar el principio de inmediación, no obstante, en las audiencias grabadas y todo, igual, por ejemplo, si yo voy a faltar el 19, por ejemplo, que yo voy a ir a dar la capacitación, primero Dios, si no me ponen suplente o si lo ponen, pongo nada más audiencias conciliatorias, pero no inmediación de prueba, porque si no de nada me sirve, porque no puedo poner yo la sentencia, tengo que repetir la audiencia. El tema de la valoración es un tema de argumentación jurídica, es un tema de saber las falacias, es un tema de que exige que nosotros como jueces y ustedes como colaboradores o jueces estén al tanto de cómo argumentar, la redacción clara, la economía del lenguaje. Y es importante que toda la prueba yo la analice, es decir, ya no se vale lo que le dije, bueno, como con base en la prueba, condeno, con base en la prueba, absuelvo. No, tengo que ir desglosando. La prueba testimonial a mí me merece credibilidad este testigo, porque lo que mencionó, dijo cómo le constaba porque eran compañeros de trabajo, él había entrado incluso antes del trabajador, presenció, contó con mucho detalle el momento del despido, en el contrainterrogatorio se fue en la misma línea, no dijo una cosa un día y otra cosa otra. Antes el criterio era por muchos jueces que si yo decía es que me despidió Daisy Marina Ábrego de Portillo, y si llegaba un testigo y decía es que me despidió Daisy Ábrego, no, ese testigo no le doy valor porque no dijo el nombre completo. Tampoco vamos a llegar a eso. Y ha dicho la Cámara, basta con un nombre o un apellido porque en las relaciones laborales normalmente así nos conocen, es raro que nos puedan en los nombres completos. Entonces, tengo que ir valorando prueba por prueba. Esta prueba documental, esta captura de pantalla, ¿le voy a dar valor o no le voy a dar valor? ¿Por qué no le voy a dar valor? ¿Quién me la presentó intervino en la conversación o no? ¿Me la presenta esta captura de pantalla? ¿Entró al juicio como prueba documental o entró como un medio virtual tecnológico? Es decir, tengo que ir prueba por prueba para poder llegar al final y decir absuelvo, condeno. No puedo ya hacer esas generalidades y decir, bueno, con base en la prueba condeno, con base en la prueba absuelvo. Y eso es bien importante. Ese tipo de sentencias admitiría un amparo por motivación de las resoluciones judiciales, que ya vimos que es parte de la protección jurisdiccional, derecho a una resolución de fondo motivada y congruente. No es necesario que hablemos de más, que hablemos del montón, pero sí es importante que aclaremos, ¿verdad? ¿Por qué estamos tomando esa decisión? Creo que es bien pequeñito en la presentación, no sé qué tan grande la ven ustedes, pero vamos con el momento oportuno de ofrecer la prueba en el proceso laboral. Vamos a ir viendo después cada uno de los medios de prueba, pero antes quería generar como esta discusión y los diferentes criterios que existen del momento oportuno de ofrecer la prueba. El artículo 396 del Código de Trabajo establece que en las causas de hecho, una vez contestada la demanda o declarado rebelde el demandado, se abrirá el juicio a pruebas por 8 días. Eso es lo que dice. El primer criterio es, ¿cuánto tengo tiempo? 8 días, estamos hablando de un proceso común. Ya el abreviado lo vamos a ver después, pero es un proceso común. Tengo 8 días para ofrecer prueba. Y ojo, que para ofrecer prueba testimonial tengo hasta el 6º día y la tengo que recibir dentro del 8º día. Por eso es que los juzgados laborales pasamos corriendo con el tema de las audiencias. Por ahí alguien dijo, miren, esto es atentatorio, me están notificando un día antes
la prueba testimonial y yo digo no litiga en laboral, no sabe cómo se trabaja aquí en laboral, las exigencias que el código nos da, que tengo que recibir la prueba del 8º día y que las partes tienen hasta el 6º día para pedírmelo. Entonces de repente lo piden el 6º día a las 3 de la tarde, entonces estoy el 7º día de prueba resolviendo y notificando. Y el problema de las notificaciones electrónicas es que se tienen por hechas 24 horas después, entonces ahí estamos corriendo con notificaciones personales y todo ese tema. Entonces, ¿qué es lo que dice? Hay un periodo de prueba de 8 días. Pero hay otro artículo, porque la estructura del proceso laboral es que cuando terminan los 8 días de prueba, hay prueba que la puedo recibir todavía fuera. Por ejemplo, las declaraciones de parte contraria me la pidieron y la voy a recibir una semana después o 15 días después de estos 8 días. Cuando ya terminé de recibir toda la prueba, doy una fecha y digo, declaro cerrado el proceso a partir de tal fecha. Y desde esa fecha tengo 3 días para poner sentencia. Es lo que denominamos el cierre del proceso. Entonces el artículo 416 dice, vencido el término probatorio, producidas las pruebas ofrecidas en él, se señalará día y hora con 3 días de anticipación por lo menos para declarar cerrado el proceso, es lo que les decía, el cierre del proceso. Dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 398, que es otra cosa, no tiene que ver con eso, no se admitirá a las partes prueba de ninguna clase en primera instancia. Dice, cerrado el proceso, dictado el auto de cierre, no se va a admitir ninguna clase de prueba. Entonces, me gustaría oírlos. ¿Puedo ofrecer la prueba solo dentro de los 8 días? ¿O puedo ofrecer la prueba después todavía de esos 8 días siempre y cuando el juez no haya declarado cerrado el proceso? Hay dos posturas. Y la judicatura y las cámaras están con esas dos posturas. Pero ¿con cuál creen ustedes o con cuál ustedes se casan más o lo ven como más razonable? ¿Será que tengo que ofrecer toda la prueba esos 8 días? ¿O será que tengo hasta después de esos 8 días, hasta antes del cierre, mientras el juez no haya declarado cerrado el proceso, será que puedo ofrecer prueba? Vamos a ver, los escucho. Sin miedo, sin pena. Hola, hola. Yo me reservaría también una parte de la prueba para el día antes de que lo declare cerrado, que pareciera una estrategia por parte de ya sea de una de las partes para sorprender o en un momento dado determinado, igual sorprender a la otra parte y no pueda ofrecerla tan ágilmente, ¿va? O rebatirla. Gracias, licenciado Jaime. ¿Alguien más? Fíjense que de esto hay dos criterios. Yo soy del criterio que debe ser ofrecida en esos 8 días. Les voy a dar mis argumentos y les voy a dar los argumentos de los jueces que consideran que no, que pueden pedirlo después. Primero, yo creo que cuando ofrecen la prueba fuera de ese plazo, solo es por dos motivos. O por dejadez, que se me olvidó, no pedí la prueba, me la dieron y la perdí, y después la encontré y había pasado el periodo probatorio y ahí la presento. Entonces la primera es por dejadez, y segundo por estrategia, pero el problema es por el principio de buena fe y lealtad procesal. Lo que nos dijo el licenciado es cierto, pero el problema es que dejo, ¿dónde está ahí la igualdad de armas? Si ya desfiló toda la prueba, ya los testigos ya vinieron y de repente me traen una prueba documental que no se discutió.
¿Qué es lo que tiene que hacer el juez? Volver a abrir y entonces le tengo que permitir a la contraparte más pruebas para controvertir esa otra prueba y después me van a traer antes del cierre un finiquito. Entonces, yo creo que normalmente las personas que no ofrecen la prueba, los abogados, dentro de esos 8 días es o por dejadez o por mala fe, para ya dejar al otro sin armas. Y ya desfiló toda la prueba. Entonces ya queda atado y entonces ese es mi criterio. Y también porque considero que debe ser dentro de los 8 días, porque el artículo 416, se lo voy a leer la parte que dice, dictado el auto de cierre, sin perjuicio de lo dispuesto, no se admitirá prueba. Vamos a volver a las etapas. Yo no estoy hablando, el 416 no me está hablando de proponer prueba, sino de admitir prueba. ¿Es posible que yo admita prueba después de esos 8 días? Sí, es posible, porque incluso en el 8º día, en la tarde, me pueden llegar a pedir una declaración de parte contraria y yo la voy a admitir fuera de los 8 días. Entonces, yo interpreto que el 416 se refiere a admisión, no a proposición. Ahora bien, la Cámara de lo Laboral aquí en San Salvador, al menos la primera, sí es del criterio que se puede admitir hasta el cierre. Yo sí creo que genera mucho desorden. Ahora, hay una prueba que sí, hay un tema que sí se puede alegar, incluso, por ejemplo, el de la prescripción, dicen que me la pueden venir a pedir hasta en segunda instancia, pero eso es cosa aparte. Pero el tema probatorio, yo sí creo que por el principio de buena fe, de lealtad procesal, por la igualdad de armas, tengo que respetar esos 8 días. Ahora, hay jueces que admiten fuera de esos 8 días, ya ha pasado el periodo probatorio y de repente digo, le voy a pedir también la declaración. No me gustó cómo interrogaron al representante legal. Yo voy a pedir también declaración de parte contraria del trabajador y ahí me voy a vengar. Pero ya pasó la etapa probatoria. Pero si interpretamos como hacen el 416, al menos la Cámara es de ese criterio, ¿verdad? Yo sí creo que podría ser atentatorio por el tema de igualdad de armas, por el tema de el principio de buena fe y lealtad procesal, porque lo que nos dice el licenciado es cierto. O sea, esa es la principal razón por la que yo presento ya fuera de plazo para ya dejar a mi contraparte sin argumentos, sin prueba, y ya viene el cierre y ya lo dejé atado, ya cuando le vinieron a notificar, ya casi que le están notificando también la sentencia. Pero como les digo, son diferentes criterios, o sea, no les digo que se casen con lo que yo pienso. Pueden haber argumentos para debatir y el martes nos vamos a dar gusto con esos temas. En la clase presencial podemos pensar que puede ser fuera. Ojo, que yo sí admito, si me lo ofrecen, por ejemplo, imagínense, han pedido algo al registro, han pedido documentación, tal vez no me lo han traído el 8º día, pero me lo ofrecieron. Me dicen, mire, señora jueza, yo he pedido tal documentación y no me la han dado. Pero ya queda ofrecida, ya no es una sorpresa para la contraparte, ya la contraparte sabe que me pidieron, que van a traer esa prueba eventualmente, ¿verdad? Entonces, es bien importante aclarar eso, o sea, no es que no voy a admitir nada, sí, pero si me lo ofrecieron dentro de la etapa probatoria y no tenían en ese momento acceso, entonces no tengo por qué no recibirlo, por qué no valorarlo, ¿verdad? Igual se corre el riesgo, licenciada, que un momento el criterio del juez lo deja fuera también con ese ofrecimiento de prueba. O sea, lo mismo sería, ¿va? Si no lo ofreció atentatoriamente, lo hace en ese pedido especial, puede quedarse también sin el ofrecimiento de tu prueba y ahí desde allí ya va perdiendo todo lo que su estrategia o en el proceso o a su cliente lo deja fuera también, ¿verdad? Sí, sí, se puede dar. Díganos, licenciado José Antonio, creo, o alguien.
No, alguien creo que, no sé si se le activó el micrófono, pero tiene razón. Y es a lo que nos exponemos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, y ojo que eso también tiene que ver el tema de derecho de defensa. Y con esto voy a terminar ya la jornada de este día. ¿Cómo alegamos las excepciones? Cuando yo alego una excepción, también tengo que garantizar el derecho de defensa. Por ejemplo, dicen, vengo a alegar la excepción del artículo 50, número 12, por haber faltado a sus labores por 2 días o más días. Pero no digo a partir de cuándo. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Sala de lo Civil? Si usted solo alega las excepciones, dice, como, y todavía dice la Sala de lo Civil, se quedaron con los criterios de procedimientos civiles, dice, que solo la vengo a alegar, pero el factor sorpresa, ya cuando llevo los testigos, ahí se dan cuenta de cuándo, no lo valoramos. O sea, si a mí me alegan una excepción y me dicen, es que faltó a sus labores, puede ser que vengan 2 testigos. Y puede ser que me digan, es que empezó a faltar desde el día 11 de septiembre del 2023, ya no lo volvimos a ver. Se fue enojado porque le habían llamado la atención y ya no regresó, el 11, el 12, el 13, ya no lo vimos nunca. Puede ser que los 2 testigos digan igualito el mismo discurso. Pero cuando alegó la excepción no mencionó fechas, no mencionó cuándo, nada. La contraparte, ¿cómo se va a defender? Es decir, puede ser que ese día tenía consulta médica, puede ser que ese día estaba incapacitado, puede ser que ese día... Entonces, dice la Sala de lo Civil, ojo, por eso vamos con el tema de la teoría del caso. ¿Qué es lo que pretendo probar? Y en ese tema, el ofrecimiento de la prueba y el tema de alegar excepciones correctamente es fundamental. Es decir, yo debo decir, si por ejemplo digo, es que me faltó el respeto, ¿cuándo? ¿Cómo se lo faltó? ¿Qué le dijo? Eso tengo que decirlo. Yo no puedo venir y alegar el catálogo del artículo 50, número 1, 2, 3, 4, 5. Pérdida de confianza. Y solo le alego pérdida de confianza. Cuando viene el tema probatorio, ahí pruebo todo. Pero la excepción no me dijo por qué le había perdido la confianza. No se lo voy a valorar. Esa prueba es por gusto. Entonces, ojo que el tema de cómo alego las excepciones es fundamental, es importante para que se pueda valorar la prueba, porque tenemos siempre que tener en cuenta el tema del derecho de defensa, la igualdad de armas y el derecho a contradicción. Bien, los invito a que participen en el foro. Para el primer foro es hasta este día. Si alguien tiene alguna dificultad, les voy a escribir en el chat ahorita mi correo, porque sí puedo pedir que habiliten más días. Yo sé que algunos han tenido problemas porque les notificaron ya un poco más reciente. Voy a poner mi correo por cualquier duda que tengan, algo que les pueda apoyar. Si tienen dificultades si tienen alguna dificultad, ustedes me lo hacen saber. El jueves tenemos otra clase sincrónica igual de 7 a 8 de la noche. Hay otro foro que vence el día jueves y luego nos vemos ya hasta el día martes. No sé si hay alguna consulta. Ya sabe, licenciada Patricia Berríos. Nos vemos, primero Dios, el martes. Gracias y buenas Gracias, noches. licenciada.